Gloria a Dios. Vamos a pasar esta parte y sí, bueno, le doy gracias a Dios. Mire, yo de por sí siempre pues tengo la oportunidad de predicar, y a mí me gusta mucho, bueno, la enseñanza y la predicación me gusta demasiado. Tan es así que cuando yo estuve en la iglesia, y por muchos años, cerca de 15 años yo estuve por ahí, y yo le rogué al pastor, déjame predicar, y en todo ese tiempo nunca me dio. Pero ¿sabe qué hacía? Me salía allá afuera, y la puerta de la iglesia da a unas vías de tren. Y en las vías de tren estaba llenas de piedritas, ya que siempre están llenas de piedritas. Pues entonces yo me imaginaba que esas piedritas eran las cabezas de las personas, y yo les estaba predicando ahí esas piedritas. Así que de todas maneras siempre predicaba. Siempre. Y cuando iba más tiempo atrás, le estoy hablando de 1990, cuando iba en la combi, pues yo me subía y yo veía que todos así inmediatamente, pues a las 5 o 4 de la mañana, todos se duermen, inmediatamente se suben a la combi, adiós, se duermen. Entonces yo agarraba, y en lugar de eso yo agarraba y abría mi Biblia, y yo en mi mente yo ya iba predicando, prediqué. Y me iba predicando, a veces hacía los cultos completitos, iba cantando en mi mente, cantando. Ya cuando terminaba la adoración y la alabanza, después aventaba la predicación, y apenas iba llegando allá a Indios Verdes. Así que pues siempre me gustó predicar. Y como le platicaba el día de ayer al pastor Fernando Gutiérrez, casi es imposible que yo le deje el lugar a una persona para que predique. Necesita dos cosas: una, que definitivamente lo ame mucho para que le deje el lugar, o que definitivamente sepa yo y esté consciente que esa persona es capaz de hacerlo, tiene capacidad de hacerlo. Si no, no. Bueno, entonces pues yo le doy gracias por la oportunidad que me da de dar este tiempo, esta palabra. Y pues está preparado para oír palabra de Dios. Diga que sí, amén. Le prometo que no voy a terminar hasta la hora que hemos terminado, un poquitito antes, pero sí quiero que se quede bien centrado, bien centrado esta parte. Mire, tenemos que tener bien delineado en nuestra vida lo que es las doctrinas. Eso es importante. Tenemos que tener bien delineado en nuestra vida lo que es la doctrina. Porque si no tenemos delineado bien en nuestra vida, en nuestro corazón, bien marcada en nuestra vida, lo que es la doctrina de Dios, del Evangelio de Cristo, de la palabra de Dios, pues dice la palabra que puede uno andar como las nubes que van de un lado para otro, sin agua. Se pueden ir por un lado, por otro lado. Se pueden desviar. Hay muchas doctrinas que pues son secundarias, ¿no? Son secundarias, y en la Biblia no declara exactamente cómo lo tiene uno que hacer al 100%. Por ejemplo, se me preguntó ¿por qué nosotros participamos de la Santa Cena 2 veces por año? Lo hemos establecido así, 2 veces por año. Que una vez ¿cuándo lo hacemos? A ver, alguien recuérdame. En Semana Santa, recordando exactamente el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros. Y diciembre, fin de año, como acción de gracias, 2 veces. Sin en cambio, muchas iglesias lo practican cada mes. La forma en que se hace es secundario, porque la palabra de Dios dice: todas las veces que tú lo hagas, la muerte del Señor anunciarse hasta que Él venga. Entonces, las veces que tú lo quieras hacer, si tú lo quieres hacer diario, hazlo diario. O sea, nos da una libertad de hacerlo. Literalmente, si fuera la Pascua, pues sería una vez por año y se acabó. Pero no, ahí Dios dice, en la palabra en Corintios dice
que las veces que usted lo quiera hacer, lo va a hacer. Recordará la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, si una persona o en otro lado celebran cada mes y ustedes nosotros cada 2 veces por año, no por eso no somos iguales. O sea, son cristianos, somos cristianos, vamos a ir al cielo. Vamos a ir al cielo por eso. Pero hay doctrinas que no van a ir al cielo. Y hay que tener mucho cuidado cuando son doctrinas fundamentales. Por ejemplo, escuchen bien esta doctrina. La fe, en lo que usted debe de creer, es fundamental, hermano. Fundamento. ¿Sí? Dice la palabra de Dios así. ¿Por qué es fundamento? Porque la palabra de Dios nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, la fe y el creer, si cree, la libra, y si no cree, pierde, será condenado, dice la palabra. Entonces, esa es una doctrina fundamental, de fundamento, de cimiento, que tenemos que saber exactamente que está dentro de nosotros. Ahora, escuchen bien esto: la fe todo el mundo la tenemos, lo único que tenemos que hacer es dirigirla, canalizarla hacia Dios, hacia sus escrituras, hacia su palabra, hacia Dios. No hacia el dinero, no hacia la riqueza, no hacia a la salud, no hacia la familia, no hacia los bienes materiales, no hacia la idolatría, brujería, hechicería, nada de eso. Tiene uno que canalizar ¿a dónde? A Dios y su palabra. Toda la fe, no la mitad de la fe completa, la fe que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros tenemos fe. Hay gente que dice: no, yo no creo. Pues en no creer está su fe, en no creer. Los ateos tienen su fe en no creer en Dios. Entonces, ahí depositan su fe. Ellos, ¿por qué creen ellos? No creen en Dios y se acabó. Eso es creer, no creer en Dios. ¿Sí me expliqué o se lo explico más? ¿Sí? Tiene algo en que creer y dice: bueno, yo voy a decidir no creer en Dios, y se acabó. Son los ateos. Pero nosotros debemos de creer en Dios. ¿Por qué? Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Ahí es fundamental. Y, por ejemplo, otra doctrina que habla la Biblia, la paga del pecado es muerte. No va a cambiar. Y no ha cambiado desde el principio. Dios le dijo a Adán y Eva: el día que de él comas, ciertamente morirás. El día que comió, ese día murió espiritualmente. Murió su espíritu. No es que haya dejado de existir, escúchelo. No es que haya dejado de existir su espíritu. Murió, y esa muerte significa se separó de Dios. Se separó del reino espiritual, del mundo espiritual. Ellos perdieron todo contacto con el mundo espiritual, completamente. A tal grado que ya lo único que pudieron ver fue lo natural, lo carnal. Por eso se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Sí? Entonces, escúcheme. La paga del pecado, dice la palabra, es muerte. Y hay pecados a este tiempo que, número uno, Jesús murió por esos pecados. Jesús murió y derramó su sangre para perdonar esos pecados. Entonces, nosotros necesitamos, escuche las líneas, reconocer que hay pecado, pedir perdón por esos pecados, confesándolos al Padre, y arrepentirse. Como leímos el domingo: el que hurtaba, no hurte más. El que se enojaba, no se enoje más. Eso es arrepentirse, no hacerlo más. ¿Sí? Pero escúchame, aquí es donde quiero entrar, y vamos a entrar a un tema bonito ahí, un tema principal. Hay un pecado, o cuando menos hay 2 pecados en la Biblia, los cuales no tienen perdón y no tienen oportunidad. No tienen perdón y no tienen oportunidad. ¿Sí?
Y un pecado que no tiene oportunidad es cuando alguien se quita la vida. Porque ¿cómo confesó su pecado? ¿Cómo se arrepintió de su pecado? Pecado no confesado y no pedido perdón y no arrepentimiento, ese pecado no es perdonado. Es una persona que se quita la vida de cualquier forma, así se avienta al tren o al metro o a la carretera o se ahorque o se dispare o cualquier forma, cualquiera que sea, se acabó. Ese pecado no tiene perdón y va a ir al infierno la persona. Y qué triste es despertar de este mundo. Escuche bien, se van de este mundo por la presión y opresión del enemigo, porque el enemigo es el que los oprime, los obliga, los presiona tanto que la gente cede. Y despertar de este mundo e ir a pasar una eternidad en el infierno. Qué triste. Pero hay otro pecado, ¿sí? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en ese pecado, dice la palabra de Dios, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. El reo de muerte se acabó. No tendrá una sola oportunidad. ¿La blasfemia qué? Contra el Espíritu Santo. Entonces, escuchen bien. A este tiempo, lo que a nosotros más nos conviene saber dentro de la iglesia y dentro de este tiempo, hermano, es conocer al Espíritu Santo. Amén. Amén. O sea, conocerle realmente. Saber quién es, cómo es, qué siente, qué tiene. Todo lo que dependa o todo lo que tenga que ver con ¿qué? Con el Espíritu Santo. Eso es lo que nos conviene en este tiempo, ¿sí? Y para entrar de lleno a este tema, escuchen bien esta parte. Lo hemos hablado. En el tiempo pasado, hace 2000 años, o para ser exactos, 2400 años, porque hubo 400 años de silencio ahí en las Escrituras. 2400 años. El que tuvo mayor contacto con el hombre se llama Jehová Dios de los ejércitos, Jehová. Y ahí en la palabra de Dios, en el Pentateuco, nos dice esta palabra, escúchelo. Este es mi nombre, Jehová, y con este me recordará por todos los siglos. ¿Cuál salvación? Amén. Entonces, esa es una parte. ¿Vamos? Okay. Pero en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hace 2000 años, el que más habló con el hombre se llamó Jesucristo. Amén. ¿Cuál será, Señor? Amén. Y de Jesucristo tenemos que saber exactamente, hermano, que Él era, como dice el libro de Primera de Juan, capítulo 1, no, perdón, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo lo está hablando en tiempo pasado. Era. ¿Sí? Debemos entender que antes Él era Dios, después Él fue hombre, 100% hombre, solamente hombre. No fue hombre con su deidad, no fue hombre siendo Dios, no fue hombre revuelto con Dios, no fue nada, solamente fue hombre. Y aquel verbo fue hecho carne. Debemos entenderlo bien. Eso tenemos que tenerlo aquí y aquí. Porque esas doctrinas, si no las tenemos, nos pueden mover. ¿Sí? Tenemos que comprender perfectamente que Jesús, siendo Dios antes, dejó de ser Dios. Él tiene poder para dejar de hacerlo, y Él quiso hacerlo porque así quiso hacerlo, y nosotros no le vamos a cuestionar, ¿sí? Dejó de ser Dios, y cuando vino a esta tierra tenemos que entender perfectamente que fue hombre, como usted y como yo. La única diferencia con Él, escúchelo bien, es que Él nació sin pecado, nació santo y sin pecado, y nunca pecó. Esa es la diferencia. Nació sin pecado. El salmista
David en el Salmo 51 dice: en pecado me concibió mi madre. Todos los hombres nacimos en pecado. Nacimos por el pecado heredado de Adán y Eva. Por eso dice la palabra de Dios, ahí en Génesis, dice que Adán y Eva tuvieron un hijo llamado Set, conforme a la imagen de Adán y de Eva, cuando Adán y Eva ya estaban muertos por su pecado. Entonces el hombre, todo hombre, nace en pecado y nace muerto su espíritu. Pero Jesús no nació en pecado. Él nació vivo, Él es la vida. ¿Cuánta salvación por eso, hermano? Y dice la palabra: y no se halló engaño en su boca. Nunca pecó. Esa es la diferencia. Ahora, tenemos que entender, escúchelo bien, ¿cuál es la razón por la cual Jesús, a veces dicen algunas personas, es que mostraba signos de su divinidad aquí en la tierra? No es que mostrara signos de su divinidad aquí en la tierra, escúchelo bien. ¿Por qué hacía milagros? ¿Por qué conocía el corazón de los hombres? A ver, vamos a ir un poquito más despacio. ¿De qué forma es que en la palabra de Dios dice que Jesús conocía el corazón de los hombres si no era Dios? A ver, tú. ¿Sí está aquí, verdad? ¿Sí? ¿Sí está pensando lo que le estoy diciendo? Porque percibía, conocía el espíritu de la persona. Sí, ¿por qué? ¿Cómo lo conocía? ¿Cómo conocía los pensamientos y las intenciones del corazón de las personas? Por medio del Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo, en un don que se llama como palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Se acabó. Entonces no se revuelva, eso tenemos que saberlo bien perfectamente. Y él, cuando estuvo aquí en esta tierra, se cansó, fue humano, tuvo hambre, tuvo sueño, oró, pero eso sí, siempre oró, de día y de noche oraba al Señor. Y él murió, y cuando él murió y resucitó, él volvió al cielo y volvió a ser Dios. Pasa la por eso, hermano. Amén. Eso está en la Biblia, y dice el Evangelio según Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, que se deben probar los espíritus. Y todo espíritu que no confiesa así no es de Dios. Es el espíritu del anticristo, el espíritu del diablo, del enemigo. Por eso nosotros tenemos que creer así. Ok, hasta ahí espero que lo entienda bien. Ahora vamos a entrar a lo que nos compete hoy. ¿Qué le dije que tenemos que conocer? ¿Qué le dije que tenemos que conocer? Dígamelo. Al Espíritu Santo. Tenemos que entender, tenemos que comprender que definitivamente el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Repito, tenemos que entender que el Espíritu Santo es Dios. Pero no podemos entenderlo y creerlo a ciegas. Tenemos que tener pasajes, textos. Dice en el libro de los profetas, en alguno de los profetas dice: a la ley y al testimonio. O sea, tiene que estar en la ley, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Si no, no es de Dios. Y hay uno de los reformadores. ¿Alguien sabe quién fue uno de los principales reformadores del cristianismo? ¿Alguien sabe? No, ¿verdad que no? Santo. No, reformadores de hace 500 años que terminaron con la Santa Inquisición y que terminaron con las indulgencias de la Iglesia Católica. Martín Lutero, pues, Martín Lutero. Sí. Él tuvo una lista, una línea bien perfecta y dijo: solo la Escritura. O sea, nosotros tenemos que estar fundados ¿en qué? En la palabra.
en la Escritura. Ahora, escuche, ese fundamento no tiene que ser solamente de conocimiento, hermano. Tiene que ser de acción y de obra. Pero después voy a hablar de eso. Ahora solamente que estemos centrados en ¿qué? En la palabra. Entonces, tenemos que entender que el Espíritu Santo de Dios es Dios. Y podemos decir que es la tercera persona de la divinidad, la tercera, Dios Padre. Y eso está en Mateo. Los bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están los tres. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, de la divinidad. La tercera persona. Y tenemos que entender y comprender que ese Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Y tenemos que tener sumo cuidado de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Eso sí, yo sé que ustedes no tienen problema, pero hay gente que blasfema sin misericordia contra el Espíritu Santo. Le escuchan a alguien orando en lenguas. Esas lenguas son del diablo. Cuidado, hermano. Si son del Espíritu Santo, ya firmaste tu sentencia de muerte. Está en la Biblia. Pues no tiene uno que hablar así tan a la ligera, y tenemos que conocer y comprender que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 5. Hechos 5. Tres y 4, ¿lo tienen? Y ahí empezamos la lectura. Amén. 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 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a... ¿A quién dijo? ¿A quién le dijo primero que había mentido? Dígamelo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Dios. Si alguien no lo entiende y puede decir que aquí estaba hablando del Espíritu Santo y después estaba hablando de Dios Padre, pues muy allá su traducción e interpretación. Pero aquí está hablando del mismo. ¿Entendemos? Ahí va. Repito. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién dice? Dígalo fuerte. Al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así como está, incline su rostro y haga una oración. Padre, en esta hora, esa es tu palabra. Y en el nombre de Cristo, Señor, yo te ruego que tú nos bendigas, Señor, bendícenos. Bendícenos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Toca cada corazón y cada vida en el nombre de Cristo. Escríbela en nuestro corazón en el nombre de Cristo. Te ruego, Señor, que tú hagas esa obra poderosa en cada vida, en cada corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Habla nuestra vida, Señor. Y también te rogamos, Señor, que tú nos ayudes para ponerla por obra en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pasa a hacer, hermano. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, mira, aquí dice así: para que mintieses al Espíritu Santo. Saltándonos todas las palabras, al final dice: no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Y todavía podría haber algunos sabios que dirían: no, ahí está hablando de Dios Padre y del Espíritu Santo. Amén, te lo puedo creer. Pero escuche, ¿cómo nos damos cuenta que el Espíritu Santo es Dios? Por una sencilla razón, escúchelo: tiene los atributos divinos.
¿Me escuchó? Amén. Repito, ¿tiene qué? Los atributos. Los atributos divinos. Ahora, escuche bien esto. Cuando dice uno los atributos, significa algo que solo pertenecen Dios. a alguien, en este caso, a la divinidad, a Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos unas ciertas características o atributos, por decirlo así, humanas. Por ejemplo, se dice que nadie en la tierra tiene las mismas huellas dactilares. Nadie. Y si usted toca algo, y si usted se esconde en medio de 1,000 millones de personas, ahí lo encuentran y saben quién es, con sus puras huellas. Y jamás lo pueden confundir. Entonces, es un atributo personal, humano de una persona. ¿Sí? Pero cuando hablamos de que son atributos divinos, estamos hablando atributos de Dios. ¿Y qué significa eso? Que solo pertenecen a Dios y a nadie más. A nadie. Nadie, escúchelo aquí, y ahí le va Hay 3 clases de espíritus, 3 formas o 3 clases de espíritus, que son los espíritus que están con Dios, los espíritus que están con Dios, como Dios mismo dice la palabra, Dios es espíritu, los espíritus que están con Dios como sus ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todos ellos son espíritus. Están los espíritus del enemigo, donde está el diablo, la bestia, el falso profeta, la muerte. La muerte es un espíritu. La muerte es un espíritu. Y todas las huestes espirituales de maldad que dice la palabra que se mueven en las regiones celestes son espíritus. Esa es otra clase de espíritus. Y hay una tercera clase de espíritus. ¿Y son los espíritus de quién? De los seres humanos. Los hombres. Los seres humanos. 3 clases. 3 clases. Entonces, Dios tiene atributos que solo le pertenecen a Él. Y escúchelo. Ninguno de estos que yo le mencione aparte de Dios los puede tener. Repito, ni allá con los ángeles, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines, ni nadie de ellos puede tener los atributos que solo Dios tiene. Ninguno de parte del reino de las tinieblas, del enemigo, del diablo, nadie puede tener esos atributos, y mucho menos el ser humano en su espíritu. ¿Sí me expliqué? Nadie. Ahora, vamos a ver algunas partes de sus atributos. De entradita, hermano, de entradita. Alguien lea, por favor, Génesis 1, 2. Fuerte y claro, fuerte, sin miedo. En el principio crió Dios. 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Se movía sobre la faz de las aguas. O sea, se conoce, escuche bien, se conoce, se percibe y se sabe que el Espíritu Santo de Dios ya existía en tiempos muy remotos. Él siempre ha existido, eterno. Él es eterno, que no tiene un principio y no tiene ¿qué? Un fin. Eterno, no tiene principio, no tiene fin. Entonces, estamos hablando que hace 6,000 años Él ya se movía allá en la creación. Y cuando dice que se movía, ahí estaba empleando otro atributo, ¿sí? Su omnipotencia. ¿Sí? Su omnipotencia para crear las cosas, para crear la tierra. Él formó parte en la creación.
El Espíritu de Dios. Por eso dice ahí, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, ¿qué? De las aguas. ¿Cuántas alabanzas por eso, hermano? Dos cosas ahí. Ahora, podemos entender que el Espíritu Santo es omnipotente. Entonces, ¿qué dije? Omnipotente. Repito, podemos entender dentro de los atributos divinos que el Espíritu Santo es, ¿qué dijimos? Omnipotente, todopoderoso, todo lo puede, que no hay nada imposible para él. Lo tenemos que entender bien. Bien. ¿Sí? No hay nadie, repito, en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, que tenga ese atributo. Solamente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nadie más. Nadie más. El único tiempo en el que Jesucristo no tuvo esa omnipotencia fue cuando Él dejó de ser Dios y vino a esta tierra. Pero ahorita Él es omnipotente. ¿Cuántos van a hacer por eso, hermano? Y lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces estamos hablando del Espíritu Santo de Dios, que es omnipotente. ¿Sí? Vamos a buscar por ahí en Mateo. No, deme un segundo. Deme un segundo, ahorita le digo la cita. No es Mateo, perdón, es Lucas 1:35. ¿Lo tienen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El que generó el milagro de que fuera engendrado Jesús en la Virgen María fue el Espíritu Santo. ¿Sí está aquí todavía, hermano? Entonces, eso está hablando de qué? De su omnipotencia. Es omnipotente. Tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo bien. Dice así: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo de Dios. Aquí podemos comprender perfectamente que fue el Espíritu Santo el que hizo el milagro de que María quedara embarazada de Jesús. ¿Cuántas alabanzas por eso? Eso se llama omnipotencia. Omnipotencia. Nadie más puede. Nadie más puede. Hoy, escúchenlo bien. Hoy la ciencia, a lo más que ha podido llegar la ciencia, que eso que ha aumentado demasiado, es, escúchenlo, a lo más que ha podido, por eso hay unos, ¿cómo se llaman? Nacimientos in vitro o algo así. ¿Sí han oído hablar de los nacimientos in vitro? Sí. Recogen una celulita de la mujer, una celulita del hombre, y ellos solitos los funden y los guardan en un lugar y ahí nace un bebé. Es lo máximo. Pero escuche, pero el hombre tiene que tener esa semillita. Porque si no las tiene, o esas células, para que me entienda bien, porque si no las tiene, que crean vida. Nadie puede crear vida. Nadie. Nadie. Ni siquiera, escúchelo, ni siquiera la inteligencia artificial ha sido suficiente, ha sido grande, ha sido inmensa y ha crecido y se ha desarrollado y seguirá desarrollándose por mucho tiempo. Jamás
lograrán poder hacer, porque el único que es dador de la vida se llama Dios, y el Espíritu Santo es todopoderoso. Vamos a hablar por eso, ¿no? Es lo que tenemos que entender. ¿Sí? Él es omnipotente. Él es omnipresente. Vamos a hablar por eso, ¿no? Amén. Omnipresente. Él es omnipresente. Omnipresente es un atributo que solo le pertenece a la deidad, a Dios. Dios Padre, dijimos, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si usted se pregunta que Jesús, le repito, cuando estaba en esta tierra, no era omnipresente, no era Dios, era hombre. Pero cuando volvió a ir al cielo, Él es omnipresente. Por eso Él prometió y dijo, donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. ¿Cuántos habrán sido por eso? Entonces eso significa que Él está en todo lugar, porque Él es omnipresente. Jesucristo también es omnipresente. Pero aquí estamos hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es ¿qué? Omnipresente. 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 Significa que Él está en todo lugar. No así, le repito y le vuelvo a repetir. Ningún ser creado, sea en el cielo. Ya dije, ¿quién está en el cielo? A ver, alguien recuérdame para que me sepa que están aquí. Aparte de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ver, dígame, rápido. Los ángeles. Los ángeles, ¿qué más? Los espíritus. ¿Quién más en el cielo? En el tercer cielo. Los ángeles, los arcángeles. Los ángeles, arcángeles, ¿qué más? Ándale, vamos, díganmelo. Los ángeles. Serafines. Santo Dios, serafines, querubines. Ay, Dios mío, se me fueron, se me escaparon. Aleluya. Nadie de ellos es omnisciente o omnipresente. Nadie. Eso sí, le puedo asegurar, dice la Biblia, pueden ir más rápido que la velocidad de la luz. Eso significa, escúchelo bien, que del sol aquí ellos llegarían en menos de 7 minutos. ¿Vas a oración por eso? O sea, son así, miren. Ellos se mueven a la velocidad de la luz. Está en la Biblia. Está en la Biblia. ¿Sí? Los ángeles. Pero no son ¿qué? Omnipresentes. Los que están en los cielos. Los que están en el primer cielo, que son las huestes espirituales de maldad, escúchalo, tampoco son omnipresentes. Parecen omnipresentes porque hay series por ejemplo, de mentira, hay series de miles de demonios ahí. Entonces, ¿no sabes la misma? No es la misma. Nos quieren engañar. Vas a hacer por eso, hermano. No son omnipresentes. Y de los humanos no se diga menos. Lo máximo que el ser humano puede hacer, escúchalo, con la tecnología, es que yo ahorita hable de aquí a China y en China me estén escuchando en menos de un segundo. Es lo máximo. Pero no somos omnipresentes y nadie. ¿Quién es omnipresente? El Espíritu Santo de Dios. Y Dios Padre y Dios Hijo son omnipresentes. ¿Cuánta salvación por eso, no? Amén. Aleluya, eso lo tenemos que entender. Vamos a leer Salmo 139, 1 en adelante. Cuando lo tenga, dice amén. ¿Cuál le dije? Salmo 139. Bueno, vamos a leerla desde el 7 en adelante. Amén. Dice así. ¿Lo tienen? Amén. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Está hablando de qué? Del Espíritu Santo de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aquí está hablando de su omnipresencia y de su omnipotencia. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Se alaba Señor por eso, no? Pues tenemos que conocerlo. Tenemos que entender y comprender perfectamente que el Espíritu Santo de Dios es Dios y Él tiene los atributos divinos. ¿Sí? Ahora aquí está lo más maravilloso, escúchelo. Lo más maravilloso que así como Él es Dios y todo, Él habita en estos templos hechos humanos. Así es, amén, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Él habita en este templo, Él habita en su templo. Usted, su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Del omnipotente, del omnisciente, del todopoderoso, ahí está habitando, ahí adentro de usted. Oh, gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Amén. Aquí vemos perfectamente que Él habita en todo lugar. Llena toda la tierra, llena todo el universo, llena todo el cielo y la tierra, en todo lugar. Omnipresente, omnipotente. Hablando de su omnipotencia, hermano, ¿cuántas veces, hermano, el Espíritu de Dios movió a Sansón y le dio fuerza y poder, hermano, para liberar a su pueblo Israel? ¿Cuántas veces Dios usó, el Espíritu Santo de Dios usó a sus profetas y hicieron milagros y maravillas? ¿Cuántos saben hacer, hermano? Amén. No eran los profetas, no son los hijos de Dios hoy, es su Espíritu Santo, escúchalo. Y si su Espíritu Santo está en nosotros, ese Espíritu se mueve con poder. Amén. ¿Sí alaba al Señor, hermano? Entonces tenemos que estar bien listos aquí, hermano, para no movernos nunca jamás de lo que hemos creído. ¿Sí? Ya vimos 2, ya vimos 3. A ver cuáles vimos, hermana Pati. Presente, omnisciente, Omnipresente, omnipotente y eterno, ¿verdad? Eterno, ya existía desde antes. Pero vamos a ver más citas también. ¿Sí? Entonces, ¿cuál nos faltaría? Omnisciente, ¿verdad? ¿Qué significa omnisciente? Todo lo sabe. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Podemos entender perfectamente, escúchelo bien, que cuando Jesús estuvo en esta tierra, dice la palabra que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Eso está en la Biblia. Isaías 61 y Lucas 4 lo declara. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado. Y el Espíritu de Dios estaba dentro de Jesús y el Espíritu de Dios le revelaba a Jesús el corazón de la gente. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, hermano? Le revelaba el corazón de la gente. Le revelaba la maldad de la gente. Lo sabía todo. No porque era Dios, era porque tenía a Dios dentro de su vida. Y usted y yo podemos tener a Dios dentro de nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, hermano? Entienda eso. Por eso es bien urgente que usted y yo nos sumerjamos a lo espiritual. El fin de este tema, que yo sé que no lo va a terminar hoy, pues le doy gracias a Dios porque yo por mí le avanzo mucho tiempo para adelante. Pero pues es triste porque pues, se pierden la oportunidad. Se pierde, y una oportunidad que yo en verdad, escúchelo, se lo voy a decir, le lloraba a mi pastor que me dejara predicar. Y le decía, déjame. 15 años nunca me dejó, ni una sola vez. Y aquí tiene la oportunidad. Y bueno, Dios los guarde. Ya no les va a dar chance. Aquí es un cuerpo y aquí pagan todos por uno. No es cierto. Vamos a ver qué pasa, pero yo quiero seguir unos días para enseñarles, para continuar. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios es Dios porque la Biblia lo dice. Escúchelo, voy a terminar este puntito. Número 1, el Espíritu Santo de Dios es Dios porque la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice? Hechos, ¿qué le dije? 5. Hechos 5. Ahí lo encontramos. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios es Dios. ¿Por qué? Porque tiene ¿qué? Los atributos divinos. Atributos que solo a Dios le pertenecen.
Ya vimos que Él es omnipotente, todo lo puede, Él formó parte de la creación. Escúchelo, no vamos a pasar punto por punto, pero Él formó parte de la creación. Por eso leímos Génesis 1:2, que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuántas alabanzas por eso, hermano? Y ahí mismo vimos, hermano, que el Espíritu de Dios tuvo el poder para engendrar en María a Cristo Jesús. Y no solo eso, hermano, si nosotros nos seguimos estudiando la Biblia, podemos encontrar en los pasajes, hermano, donde dice que cuando Cristo murió, si Él resucitó, fue por el Espíritu Santo de Dios. Y podemos entender, hermano, que el único que nos puede dar vida a nosotros se llama el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, Él vivificará también vuestros cuerpos. ¿Cuántos alabanzas por eso, hermano? Porque es omnipotente. El Espíritu Santo de Dios. Ya vimos que es omnipresente, está en todo lugar. Eso lo tenemos que entender. Cuando alguien le pregunta, ¿el Espíritu Santo de Dios? No que le digan como esas personitas que andan por ahí en la calle, es la fuerza activa. No, hermano. No. Esa es una blasfemia. ¿Cómo? El Espíritu Santo de Dios es Dios y hay que tenerle reverencia y temor. Porque si uno no le tiene reverencia y temor, escúchelo bien, nos puede pasar lo que le pasó a Ananías y Zafira. Pedro le dijo, no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Y era el Espíritu Santo. Y cayeron muertos. Y los de hoy, si la libran y no caen muertos en esta tierra, hermano, no llegarán al cielo por la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que comprender que el Espíritu Santo es Dios, por esas dos razones. ¿Por qué dijimos? Porque está en la Biblia, y lo dice la Biblia. ¿Y por qué más dijimos? A ver, dígamelo. Tiene los atributos divinos. ¿Sí? Omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Sí? Él conocía todo, el Señor Jesucristo conocía todo. ¿Por qué conocía todo? Porque el Espíritu se lo revelaba. Se lo revelaba. La palabra de Dios nos dice claramente que el Espíritu Santo de Dios es santo. Su mismo nombre lo dice. ¿El Espíritu qué? Santo. Entonces Él es santo. Él no tiene que ¿cómo le diré? Que buscar la santidad o la santificación como el ser humano. Él es santo. Nunca ha pecado. Él no peca. Nunca ha pecado. Y habita en medio de la santidad de su pueblo. ¿Cuánta alabanza por eso, hermano? Amén. Aleluya. Entonces, ahí están 5 atributos. 5 atributos. Eterno, sempiterno, o siempre eterno, toda la vida. Para que lo entendamos de una sola forma, no tiene principio, no tiene fin. No lo tiene. ¿Sí? Eso se nos va a quedar bien claro la próxima semana. Con la ayuda de Dios. ¿A quién le tocaría todavía la próxima semana? No, ya no sé a quién le tocaría, pero la próxima semana les estaré hablando acerca de la personalidad que Él tiene, para que le conozcan. Mire, ya terminé casi. No le voy a hablar más porque con esto está bien. Debemos conocer al Espíritu Santo para no cometer tantos errores contra Él. Uno de los principales, dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y lo contristamos a diestra y siniestra, con nuestras palabras, actitudes, pensamientos, indiferencias. Indiferencias no hacia las personas, indiferencias hacia su presencia dentro de nuestra vida. Rebeliones en contra de su propia palabra, porque ¿quién inspiró la palabra? Díganme, ¿quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. O sea, Él tuvo que ver ahí en la palabra que usted lee y en la palabra que usted dice, esta sí la cumplo, esta no la cumplo, esta sí la cumplo, no la... ¿Qué cree que siente el Espíritu Santo de Dios? Se contrista. Entonces tenemos que conocerle a Él. Debemos
conocerle? ¿Cómo tiene sentimientos? El Espíritu Santo de Dios no es cualquier cosa. Tiene sentimientos. Tiene la capacidad de tomar decisiones por sí solo. Así como Dios Padre tuvo escúchelo. Dios Padre tuvo la capacidad de tomar la decisión de enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz de Calvario por nosotros. Así el Espíritu Santo de Dios tiene la capacidad de tomar decisiones dentro de la iglesia. Y así como Jesús tuvo la capacidad de tomar decisiones para venir y morir en la cruz de Calvario, cada uno de ellos tiene esa personalidad. Y nosotros nos interesa y debemos conocerle. ¿Y por qué razón? Y con esto termino. ¿Quién cree que lo va a llevar al cielo? Escuche esto. Mire cómo puede ser. Esto es fuera de un orden completo. Pero escuche bien. El Espíritu Santo de Dios es un ejemplo, no lo voy a considerar literal. Es como si fuera una nave, como el arca de Noé, una nave. Y escuche, el día que Cristo aparezca en las nubes, esa nave va a volar al cielo. Los que estén envueltos en esa nave irán al cielo, los que no, se quedarán. Y si ese día el diablo le ganó y le dijo, no te pasa nada, mira, ándale, nada más tantitito, ándale, no te pasa nada. Porque así es el diablo. Esa es la misma palabra y la misma artimaña del diablo desde el principio. Le dijo a Adán y Eva, no van a morir, no vas a morir, le dijo a Eva, no a Adán, a Eva le dijo. ¿Por qué no se lo dijo a Adán? Porque sabía que Adán se le iba a regresar un poquito. Pero agarró a la más débil, a Eva. ¿Sí la agarró a ella? ¿Y qué le dijo? No, cómelo, no vas a morir. A lo mejor el diablo le está diciendo, no pasa nada ahorita. Y viene Cristo, escúchelo. En un abrir y cerrar de ojos se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros podemos ser arrebatados. Y esa nave se va a ir. ¿Cuál será la Señor, hermano? El Espíritu Santo se va a ir. Amén. Y se va a llevar a los que estén envueltos con Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No diga, es que no más tantito, déjame cobro las venganzas con esta persona. O déjame acomodo con esto. O deja que arreglo esto. Deja como arréglale, hermano. Y puede perderlo todo en un instante. Mejor será que estemos en el arca. Mejor será que estemos en la nave. Y mejor será que estemos delante de Él como Él quiere que estemos. Con temor y con temor. ¿Cuál será la oración, hermano? Amén. Yo creo, y luego ya terminé, pero le reitero esta parte. Usted va a tener que terminar siendo espiritual y dejar de ser carnal. Amén. 100%. No a la mitad. No al 60, no al 80, no al 90, no al 99%. ¿Cuánto? 100%. Y que no se puede, hermano, no hay imposible para Dios. Dios es especialista. Escuche, cambió a un asesino, hermano. ¿Sí o no? Era asesino, perseguidor de la iglesia. Hablo. Y lo cambió, lo transformó. No podrá cambiarnos a nosotros. No, hombre. Pero mejor será que nos pongamos dóciles con Él, porque si no, nos hace durito. ¿A que sí? Conozcámosle. No se duerma. No dé pasos solito. Dé pasos consciente de que el Espíritu de Dios está con usted. No tome decisiones sin saber que el Espíritu Santo de Dios está con usted.
No cierre sus ojos sin saber que el Espíritu Santo de Dios está con usted. ¿Vas a dar oración por eso, hermano? Oh, gloria a tu nombre, Padre. Póngase de pie, vamos a hacer oración, aleluya. Y vamos a cantar un canto después, aleluya. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Señor, exaltamos tu santo nombre, Dios. Dios de poder, Dios de majestad. Te adoro, te exalto, te bendigo, te glorifico, te doy la gloria, la alabanza. Muchas gracias, Señor, por esa bella oportunidad que me das de hablar tu palabra en este santo lugar, Señor. Y gracias por los hermanos, Señor, que tú estás trayendo con fidelidad en sus vidas, Señor. Gracias, Señor, porque se vea la lealtad, Señor. Pero ahora también que se vea el temor de Dios en sus vidas, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te adoro, te exalto, te bendigo, te glorifico, Señor. Alabanzas a tu nombre, Señor. Aleluya, Padre. Dios de poder y Dios de majestad. Aleluya. Tuya es toda gloria, toda honra y toda alabanza. Glorifica tu santo nombre, Padre. Para siempre tu misericordia, Padre. Aleluya, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Y queremos sumergirnos, Señor, en tu presencia y en tu Espíritu Santo, Señor. Queremos vivir en tu Espíritu, queremos vivir en el Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que tú seas el que te muevas con poder en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Guiándonos, dirigiéndonos, liberándonos, Señor. Dice tu palabra. Donde está tu Espíritu, allá hay libertad. Y yo lo creo, Padre. Yo lo creo, Señor. Yo creo que tú haces esa obra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Glorifica tu santo nombre, Padre. Aleluya, Señor. Poderoso es tu nombre, Señor. Y para siempre tu misericordia, Padre. Aleluya, Señor. No hay nadie, Señor, como tú, Señor. Aleluya, Padre. Gloria a tu nombre, Padre. Aleluya, Señor. Te adoro, Padre. Te exalto. Te bendigo, Señor. Aleluya, Señor. Cántale conmigo así, aleluya. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Espíritu de Dios, vamos a hacerlo. Llena mi vida, llena mi alma. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios,
gracias, Señor. Amén. Dígale gracias, Señor. Gracias por tu presencia, por tu espíritu en este lugar. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Señor. Aleluya, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Así vamos a dejar este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios les bendiga mucho. Amén. Amén.